Hice todo lo posible y aún así te moriste igual. Hice todo lo posible, todo lo humanamente posible y aún así te fuiste igual. Hice todo lo posible, sí. Entonces, como que todo lo que hago bien nunca alcanza. Bienvenido, Ahí Adriana. estamos. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, bienvenidos acá a este maravilloso espacio Humanos en Bioexistencia, que es nuestro espacio de conciencia, nuestro espacio de trabajo interno, ¿sí? El espacio que nos brinda la posibilidad de sanarnos desde la toma de conciencia. Sanarte vos, sanarme yo, sanarse Edgar, sanarnos absolutamente todos de las historias que nos anteceden y que hacen que en nuestra vida cotidiana hayan síntomas. Es un espacio para tomar conciencia. Estás como que tuviste tu consulta hace poco y estás ahí alumbrándote de a poco, ¿no? Estás saliendo de nuevo a la luz, recuperándote. Eh, Fue muy movilizante esta consulta. Se movió demasiado el universo, demasiado, no, nunca es demasiado, pero se movió mucho, se revolvieron cuestiones de historias muy dolorosas desde el sentir de mi madre, entonces estuvimos transitando por ese lugar y lo que salió fue súper, súper profundo, un sentir es muy... de- que tiene que ver con la valorización del tiempo, que es el síntoma que estoy trabajando yo en consulta, y que tienen que ver precisamente con el hecho de haber hecho todo lo posible y aún así no alcanzó. ¿Sí? Hice todo lo posible y aún así te moriste igual. Hice todo lo posible, todo lo humanamente posible y aún así te fuiste igual. Hice todo lo posible, sí. Entonces, como que todo lo que hago bien nunca alcanza. ¿Sí? Ese fue el sentir y es el sentir que me acompañó en este tiempito que fue muy movilizante de esta semana, luego de mi consulta. Y bueno, se me rompió termotanque, nada, un montón de cositas pasaron en mi realidad, hermosas, sí, porque bueno, ahora tengo termotanque nuevo. Así que, exacto. Y, te vas y con agua caliente, plena y demás. sí, tal cual, tal cual. Y vos sabés que yo ayer no, antes de ayer tuve mi consulta y bueno, ya veremos qué cosas, pero empezaron a dar pinceladas, ¿no? De situaciones que se dan en la vida, donde uno conscientemente puede dar su punto de vista cuando te lo Ujú. piden, con firmeza y sabiendo que lo que uno está diciendo es para el mejor universo. Y estos 2 últimos días, no porque viniera durmiendo mal, pero sí despertándome a cierta hora de la noche y después Ujú. continuar con ese sueño, ¿no? Pero hace 2 noches que duermo profundamente, ¿no? Luego de mi consulta. Una consulta muy perfecta para mi universo y pudiendo encontrar el rompecabezas para ir completando, ¿no? Por lo menos de este síntoma, que seguramente van a faltar un montón de piezas más, pero poder llevar en conciencia, ¿no? Eso que desplegamos. Y hoy me desperté 5 de la mañana, totalmente Ujú. renovado, sin haberme despertado durante la madrugada, con un sueño profundo, reparador y demás. Me levanté y digo, bueno, el vivo de hoy, no había preparado nada porque estuve con otras cosas, las consultas, demás, ayer pack 5 de la tarde, ya de luego a la noche Yo trabajé ayer con lo vi. conectar con la, Ujú. claro, conectar con la familia Ujú. y demás, que también es importante, ¿no? De esta existencia humana, es un papel fundamental que llevamos adelante, ¿no? Estar presente para nuestros hijos, la descendencia, es una de las responsabilidades que asumimos cuando tenemos un hijo. Y me puse a escribir. Ujú. Me puse a escribir, digo, algo para arrancar este vivo. Sí. Y lo que escribí dice así: desconocer quién sos te trajo hasta aquí, con toda tu creación, con las cosas que disfrutás, pero principalmente con las que no te gustan, tus síntomas, enfermedades y tus mayores dolores. Y si nos detenemos un momento en este correr hacia ningún lado para direccionar esta existencia a lo mejor de las existencias, a lo mejor de las existencias posibles. Y si quien crees que sos, no sos, y si sos más de lo que crees ser, y si lo más importante que viniste a hacer no lo estás haciendo, y toda tu realidad te lo está pidiendo a gritos. Quizás un ejercicio fundamental es detenerse en esta vorágine y tomar papel, lapicera o lápiz, lo que quieras, y comenzar a notar aquello que te gusta y lo que no te gusta, lo que te incomoda, tus síntomas, y quizás alguna enfermedad que esté presente.
Y luego de hacer eso, reflexionar que si esto sigue sucediendo, ¿dónde terminas? Ahora, mira la vida de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, y observa, con la información que tengas, o que puedas preguntar, y toma conciencia de cómo fueron sus últimos días. ¿Qué vida llevaron? ¿Qué dolores atravesaron? Y ahora que lo has observado, quiero que reflexiones sobre si no valdría la pena hacer algo distinto para tener una vida más plena, con mayor seguridad, con mayor soberanía, con amor, riqueza y prosperidad, donde dejas de correr para andar más sereno, con pasos más firmes, sin que el día se diluya como agua entre tus dedos. Autoconocernos es el principio del cambio. Y lo primero para lograr eso es incomodarme. Nada, digo, ¿en qué momento salió esto de mí? Bueno, creo Hermoso. que todo este tiempo, ¿no? De filosofar conmigo, bueno, de todo el conocimiento que vamos desplegando, de estos vivos que hacemos, eh, algo que nunca había podido hacer de chico, poner ideas o mis ideas en papel, Ujú. donde lo vivía desde un trauma, ¿no? Sentarme a escribir, cuando en el colegio te mandaban a hacer alguna tarea de estas, pero ahora lo hago con un placer enorme, con una dedicación, con este sentir de darle valor a mi universo y a aquellos que quieran comenzar a transitar una vida nueva. Aquellos que quieran dar Eh, esos primeros pasos, ¿no? Aquellos que quieran descubrir de dónde viene su historia, de dónde viene, que entiendan, que empiecen a comprender desde dónde crean la realidad. Y yo no tengo, estás viviendo una situación, una vida que no quieres vivir, empezá un ciclo de consulta, empezá a descubrir desde qué lugares dolorosos de tu pasado estás creando la realidad que estás creando. No hay manera de que no sea de esa forma. Si nosotros trabajamos en nuestras historias y nuestra realidad cambia, es porque son las historias y el dolor que había en esos lugares los que hacen que tu realidad sea la que es, en forma de una solución que parece dolorosa. ¿Qué mejor regalo que puedes hacerte que es empezar a tomar conciencia, empezar a descubrirte, empezar a trabajar en vos para tener una vida mejor? Sencillo, una vida mejor que la que estás teniendo. Esa es una gran invitación, esas son tus palabras. ¿Acaso no? ¿Te viste? ¿No? ¿Te viste? ¿Te miraste en el lugar en el que estás? ¿Te gusta el lugar donde estás? ¿Te gusta la vida que estás llevando? Nuevamente, cuando en conversaciones que se dan al azar, cuando saco el tema de la hiperlongevidad, ok, total, ¿no? Vamos camino a vivir muchos, muchos años más. Y yo lo digo con una felicidad inmensa. Muchas veces todos empiezan, ¿para qué? ¿Para qué querés vivir tanto? Si vos no tenés ganas de vivir es porque hoy no estás llevando una vida plena. No, ¿para qué querés vivir tanto? ¿Por qué no querrías vivir tanto? Es porque tu vida no te gusta, por lo tanto, podés cambiarla. Si ya te diste por vencido y dijiste, no, bueno, las cosas son como son, porque te enseñaron que las cosas son como son y como te enseñaron que las cosas son como son, no se pueden cambiar y tenés que vivir una vida amargado, quejándote de lo que te tocó. Y la verdad es que no se puede cambiar todo el tiempo. Todo el tiempo podés cambiar por estar mejor. Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos a nuestras consultas y eso es a lo que acompañamos a otras personas cuando vienen a nuestras consultas y descubren cuál era el hilo de Ariadna, ¿sí? Que recorría toda su historia por el cual su vida era la que era. Es un enorme, es una enorme invitación para que logres transformar tu vida. Así es, amiga. Y hoy haciendo un balance, bueno, esta semana, ¿no? Digo,
cuánto he transformado mi vida, que, que me he podido tomar unas vacaciones en abril, donde mis hijos me acompañaron, mis sobrinos, mi hermana, bueno, obviamente, ¿no? Mi esposa, mis padres, y desde un lugar de abundancia absoluta, ¿no? Y también reflexionando del lugar este que habíamos visitado, donde transmití el último viernes, donde por alguna ecuación especial, universal, la vida se vive de otra manera, ¿no? En ese norte de Brasil, donde los problemas existen igual que en todos lados, ¿no? Porque al no trabajarlos internamente, todo va a estar dispuesto ahí como señales para despertar, pero se atraviesan con otra predisposición, con otro tipo de sentir, como con una alegría ahí que flota a nivel colectivo. Y digo, bueno, no podría ser de otra manera, porque es con la felicidad que hoy yo estoy viviendo, ¿no? Y lo que observaba es que con mucho o con poco, el sentir era igual allá. Y en charlas, ¿no? Con mi consultora y con otras personas, ¿no? Decíamos, bueno, en algún punto somos rebuscados, ¿no? Es como que todo le estamos buscando, como que esa energía, digo, ese colectivo argentino, tiene como una secuencia genética que, que no es reflejo de eso, ¿no? Es como un yin y un yang. Pero digo, estando ahí me di cuenta que, che, pero pará, no puedo asumir que esto no sale de mí, ¿no? Claro. Y todo Estés eso, parado acá, estés en China o estés donde estés, sale de vos, así que exacto, no. y mismo digo, bueno, pero es el sentir que yo estoy teniendo. Yo me predispongo de esa manera, ¿no? Observando, disfrutando de las cosas más sencillas, no entrando en ese rebusque sí, proyectando al futuro, pero estando en tiempo presente, sin lamentar lo que pasó en ese pasado. Y digo, bueno, evidentemente ese trabajo se está manifestando, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Y muchas personas que conocen también me decían, no, allá sí, es como que esa, esa sensación de alegría, ¿no? Ahí se manifiesta de una forma particular. Pienso también que puede ser un poco también del clima, sabemos que la parte biológica hace su juego O fíjate que y en el sur, a mí me pasó que estando acá en Neuquén, ¿sí? O sea que Neuquén ya es sureño, que las personas son más más sur frías, un todavía. poquito más frías. Me pasó de ir a trabajar en el tiempo en el que trabajaba en Trances, que brindaba un curso de ejercicios orofaciales para los agentes que trabajaban ahí en el call center de ANSES, y fui por todas las unidades telefónicas del país, y me acuerdo haber ido desde Córdoba, Mendoza, ¿sí? Bahía Blanca, y cuando nos tocó ir a Comodoro Rivadavia, antes había una unidad telefónica en Comodoro Rivadavia, me acuerdo que nosotros ya veníamos con Lorena Bedoya, me acuerdo que era una chica de Santiago del Estero con la que brindábamos la charla, eh, que la capacitación la brindábamos y en Córdoba fue toda una fiesta, en Mendoza fue toda una fiesta, pero cuando fuimos a Comodoro Rivadavia está así, pero duros, ¿viste? No se reían, no aportaban, le hacías preguntas y todo sí, no, monosilábicos, ¿sí? Y vos decías, ¿pero por qué? ¿No? Y cuando, digo, hicimos las encuestas de satisfacción y digo, vamos a recibir cualquier cosa, no les gustó. Y las encuestas decían que estaban felices, que estaban re contentos con el curso, que estaban con lo que se le había dado y era porque, o sea, ellos, no sé, son como menos demostrativos, ¿sí? Que no como que el frío te lleva a estar como más quietito, ¿sí? Como más guardado, más para adentro, ¿no? Entonces, las personas son para adentro, pero no significa que no estén felices, ¿no? Pero son como más para adentro. Y en cambio en Córdoba, que ya hace un poco más de calor, ¿no? Y más arriba, en lo que es provincias que tienen como un clima diferente, las personas son como más moviéndose, más de fiesta, más expresivas, ¿sí? Que lo que son en el sur. Yo creo que el frío hace que, ¿no? Que, bueno, es un poquito más frío este lugar, me guardo un poquito más. Gasto menos palabras, gasto menos energía, ¿sí? Como que el cuerpo está en modo hibernación. Sí, sí, la biología lo sabe, la biología lo Claro. sabe y por eso toma decisiones que a veces no entendemos, ¿no? Nuestra biología, como una diabetes. Y voy a dejar picando un tema acá,
para finalizarlo, digo, que es Ujú, muy, muy bueno, ¿no? Pues es que yo a mis 18 años, más o menos 18, sí, 19, ujú, tenía la sensación que me corría donde estar enfermo era beneficioso para mí. ujú, Oh, qué ujú. ridículo, ¿no? Y qué fuerte, porque digo, ¿quién desea estar enfermo? Pero Claro. algo internamente me atravesaba y que me hacía sentir eso. Ujú, Ahora cuando termine el video contamos por qué, porque vamos a ir llevando la charla hacia ese lugar, ¿no? ujú, Eh, y fue información que me llegó y que me hizo comprender el porqué de eso. ¿Por qué una persona ujú, podría desear estar enferma? ujú. Y conseguir la pieza de ese rompecabezas es cuando cambia el juego, Claro. cuando uno puede conectar con estar sano, sano biológicamente, Ujú, sano mentalmente, sano espiritualmente, o ir en ese sentido, porque creo que es un sentido más que un estado. Sí, lo transitamos, lo vivimos, ujú. lo, lo manifestamos en nuestra realidad, pero vamos en ese sentido. Y bueno, ¿cómo te fue en tu consulta, amiga? Trae todo lo que tengas para contar y Es desplegar un para montón, tomar pero conciencia. para. Fue súper, súper movilizante. Fue una consulta en la que expuse la cantidad de movimientos que estoy haciendo en mi vida con respecto a el cambio de perspectiva, ¿sí? Con respecto al orden, a la organización. Son cuestiones que para mí eran como muy livianas. Sí, bueno, después lo hago. Bueno, ¿para qué? Si no es necesario. Bueno, eh, este mes, sí, de cuarentena, apretó tanto desde un lugar de la desorganización que no me había dado cuenta, sí, de que había un desorden tan grande en lo que es administración de mi trabajo y financieramente que tiene que ver con, bueno, con lo que recibo de mi trabajo. Entonces, me puse en movimiento y me puse a organizarme con mi tablero de gastos, ¿no? Llevándolo minuciosamente gasto por gasto, porque tengo que conocer, ¿sí? Los movimientos financieros que tengo, de dónde salen, ¿no? Cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son el costo de mi trabajo, ¿no? Todo eso lo ordené absolutamente todo, lo puse, ¿sí? Y me di cuenta ahí, en ese momento, que había un montón de cuestiones que estaban desordenadas, entonces en la consulta expuse esto, mira, me puse a hacer esto, me puse a hacer esto. Cuando me pongo a hacer todas las cosas que me pongo a hacer, mi universo empieza a trastabillar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo acostumbrado, no es lo cómodo, ¿sí? Eh, Esto que decías vos en tus palabras, eso que escribiste, ¿sí? Al fin y al cabo, empezás a incomodarme, a incomodarte. Vos necesitas incomodarte para crecer. Entonces, obviamente, es como la realidad entera está en movimiento. Pero cuando algo permanece quieto, ¿sí? El primer movimiento cuesta un montón hacerlo, requiere muchísima fuerza. O sea, cuando vos te subís a tu auto y vas a arrancar, cuando vos pones primera en una caja manual o cuando arranca el auto, en el primer cambio, si es automática, no importa, en el primer cambio va despacito, porque es el momento en el que el motor hace mayor cantidad de fuerza. Bueno, eso me pasó a mí, ¿no? Es como toda la realidad, ¿viste? Haciendo fricción para el no avance y yo avanzando en primera. Sí, y bueno, y ahí es cuando pasan las cosas que pasan, ¿no? Pues eh, organizarme requiere tomas de decisiones, requiere que en mi realidad me manifieste este freno, o sea, me manifieste esta resistencia a mi movimiento, ¿sí? Que es lo que hubo también. Y que bueno, empiezo. Una vez que ya esté subida en el camino, que salga del camino de ripio y pase al camino de asfalto, ahí voy a poder ir más ligero. Pero bueno, empecé todo mi proceso de cambio en acciones, ¿sí? Además de los que ya venía haciendo hace rato, ¿no? Y, Te y me fui a mi pregunto, consulta. Sí, te pregunto ahí, sí, pregunte, pregunte. ¿para quién sería beneficioso este desorden? ¿O quién te dijo Vos en sabés algún que momento de tu vida, mejor no saber dónde estoy parado? mm, vos sabés que yo lo he pensado, lo pensé en los últimos momentos que digo, ¿por qué si estoy haciendo, o sea, no digo por qué, sino yo estoy haciendo las cosas bien ahora,
¿sí? Antes las venía haciendo mal. ¿Por qué se mueve tanto de esta manera? Es tan desestabilizante. Entonces digo, yo tengo mi raíz del no movimiento, ¿sí? En realidad todos, estoy buscando a los emprendedores, ¿sí? A los emprendedores del clan, a los que hicieron, a los que tenían movimiento, a los que tenían capacidad de decisión y acción, ¿sí? Que es el conflicto. ¿Por qué? Porque yo estoy cómoda con esa no acción, ¿sí? Entonces tengo que incomodarme para tomar decisiones y para accionar. Entonces, no sé si en algún momento se me dijo a mí que estaba bien no hacer movimientos o ser desorganizada. Lo que sí me sucedió es que mi mamá en su tiempo juzgó mucho a los emprendedores del clan, ¿sí? A las personas que tenía acción y movimiento y decisión. Principalmente mi abuelo paterno era una persona súper emprendedora. O sea, llegaba a lo más alto, estaba llegando a lo más alto y algo pasaba y perdía todo, ¿no? Y después volvía a llegar a lo más alto y algo pasaba y perdía todo. Y siempre estuvo así. Pero mi mamá juzgaba muchísimo el comportamiento de mi abuelo porque lo llamaba, porque tenía dinero, ¿sí? En sus momentos donde mejor estaba, lo manifestaba, lo mostraba, y mi mamá lo veía muy mal eso. Entonces, aquel que es emprendedor, aquel que levanta una piedra y encuentra una manera de ganar dinero, porque eso era lo que hacía mi abuelo. Mi abuelo, 70 y pico de años después de que falleció mi abuela, lo último que estaban haciendo era vendiendo ropa. Les iba muy bien vendiendo ropa, ¿sí? Vendiendo ropa a los pueblitos, salían a los pueblos del interior de Neuquén y vendían ropa y la vendían en cuotas. Entonces después iban pagando, cobrando todas las cuotas en aquel tiempo, ¿sí? Y yo recuerdo que mi abuelo se muere, cuando se muere mi abuela, él deja de vender ropa y comienza ya con una relación, otra relación de una señora que conocía, se juntó de nuevo y empezó a hacer muebles de madera. O sea, ¿no? Y venderlos afuera de la casa de él, porque era un lugar céntrico del oeste de Neuquén, y entonces la gente pasaba y compraba sus mueblecitos, que eran muebles chicos, y los hacía. O sea, él cuando murió, murió moviéndose, ¿entendés? Y vos decís, es una persona súper emprendedora. Bueno, era el principal mal visto de mi mamá, ¿Y sus ¿no? números eran Entonces, ordenados? mm, sus números eran ordenados, sus decisiones posteriormente de que tuviera un ingreso alto eran por ahí un poco erradas, eran muy confiados en algunos casos, y lo estafaban, en otros lo perdía por tomar malas decisiones, por poner un negocio en un lugar donde no funcionaba, sí. Bien. Y mi padrino muchas veces tuvo que salir a cubrir los gastos de mi abuelo que tuvo eh, por estas cuestiones de malas decisiones. Pero bueno, también está en eso, ¿sí? Otro de los emprendedores de los que no paran de moverse es mi tío Gustavo, mi padrino. Mi papá, según la visión de mi mamá, no era todo lo opuesto, ¿sí? Según lo que yo voy transitando en este tiempo de ir a verlo, o sea, nunca estuvo quieto, ¿sí? Nunca estuvo quieto, solo que nunca, no tenía como las ganas así de, wow, de visión de negocios, de ir, de emprender y de, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que las ideas que él tenía por lo general eran desfenestradas Conservadores. por Ah, él. Como que era muy soñador. Era visto como un volador, como que su cabeza se iba y él iba a construir y después no hacía nada. Esa era la visión que había alrededor de lo que mi papá por ahí podía llegar a pensar, ¿sí? Pero él, sí, una persona que tenía una imaginación muy buena, ¿no? Podría haber hecho un montón de cosas, quizás si no se hubiese dejado llevar por lo que los demás decían de sus proyectos, ¿no? qué bueno, Pero porque sí, subí un reel hablando de eso, estás ¿no? De juntando cuando el información, otro. No, estás no, estaba juntando información. pensando, vos sabés que cuando vos me trajiste esto, lo del desorden, Sí. en la época que yo trabajaba con mis padres en el negocio, bueno, no había un orden financiero, Eso, ¿viste? saber dónde uno estaba parado, ¿no? De hecho, había una deuda muy importante en el negocio con los clientes, con clientes que confiaban en el negocio y venían y depositaban especie banco, ¿no? El futuro de construcción de sus casas. Y que por distintas cuestiones económicas, decisiones y demás, y por no tener ese orden, quizás vivíamos una vida por arriba, ¿no? Sin planificar a futuro, porque el negocio era muy próspero en momentos. Después, bueno, Claro, obviamente cuando uno desconoce dónde está parado,
Es como que Sí, todo, además, es como que ves mucha, eso es lo que suele suceder al que nunca, al que no creció con mucho dinero de disponibilidad, ¿sí? El que no la persona que no creció con la disponibilidad de dinero, con alguien que te diga, eh, o sea, con el pensamiento de la no carencia, ¿sí? No digo con el despilfarro, sino que la persona que creció con el orden en el dinero y el orden financiero es ordenada después financieramente, pero la persona que creció sin orden financiero y además con ciertas carencias, ¿sí? Por lo general, cuando ves que entra dinero, en vez de pensar en el futuro y en el largo plazo, de decir, ok, vamos a separar esto para el futuro, esto para nuevas inversiones, esto para cubrir los costos de este emprendimiento, y esto otro sí queda, bueno, vamos a esto para los gastos de la casa y esto, no, me cobro mi sueldo, porque el sueldo te lo tenés que pagar y eso tenés que separarlo también como un sueldo, y yo de mi sueldo voy a sacar para cubrir los gastos de la casa y todo eso, pero no saco de lo de la empresa para cubrir los gastos de la casa. Yo tengo que pagarme mi sueldo y de mi sueldo recién sale la cuestión de la casa. Entonces uno empieza a vivir, quizá, a darle la revancha al pobre, que fui. ¿Entendés? O sea, claro, como no lo tuve de niño, ahora me doy el gusto. Y, no, y sigo sin disfrutarlo, porque no lo disfruto como antes. ¿Por qué? Porque el que está queriendo es el niño. Entonces se generan estas deudas, se generan estos gastos, ¿no? Empieza la dopaminergia del gasto. Ahora que puedo, me compro zapatillas de marca, y porque antes cuando era chico no las tenía y me dolió que no poder tenerlas y que viniera mi vecinito y me mostrara sus zapatillas marca, no sé, sí, sí, la no que sé, sea. Adidas, un Rigacio. Yo tenía, me acuerdo que cuando era chica me compraban las zapatillas, no las John Fuss, que son ahora, viste, pues a mí me compraban Event, me acuerdo que era la marca, pero, pero muchas veces me he encontrado ante la posibilidad de comprarme zapatillas, no, ya las John Fuss me las compro porque no salen 40, $50 nomás, pero he tenido la posibilidad de comprarme zapatillas de $200 y digo, no. O sea, te entiendo, Doriana chiquita, que necesitabas tener zapatillas lindas, ¿sí? Pero mira, estas están $50 y están lindas. Y te sirven igual, te sirven para lo mismo, ¿sí? Son zapatillas nuevas y cuando te las pongas vas a correr más rápido. Le digo a la Doriana chiquita, que era la que pensaba que corría más rápido con las zapatillas nuevas. Entonces, eh, entonces le digo, ¿por qué? Porque recién ahora que estoy dentro de Yo Bebé, ¿sí? Y que estoy sanando un montón de cuestiones, ¿sí? Ahí puedo pensar desde la Doriana de ahora y no desde la Doriana que fui y que no tuvo. ¿Sí? Entonces puedo empezar a organizar, puedo empezar a planificar, ¿sí? Puedo empezar a decir, che, de este ingreso lo primero va a mi futuro, al mi yo del futuro le pago su vida larga, ¿no? Entonces, esto va para mi yo del futuro, esto viene para acá y de acá sale para, ¿sí? Entonces, recién ahora estoy empezando a hacerlo. Y obviamente voy a estar en esta etapa de la rispidez que me genera empezar la rueda de movimiento hasta que se aceite y arranque, ¿sí? Como los primeros hábitos, ¿sí? Vos cuando, ¿no? La primera vez te va a costar, la segunda vez te va a costar, yo ahora, no, pregúntame si hay algún día que no puedo ir al gimnasio, cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo por no ir. Entonces, es que son hábitos, ¿sí? Una vez que vos los adquirís, ¿sí? Y los pones dentro de tu orden, bueno, van a empezar. Bueno, todo el orden financiero está entrando recién ahora, el orden administrativo. Mirá que yo trabajé 15 años en la administración nacional. ¿Sí? El organismo en el que trabajé es Administración Nacional de la Seguridad Social. ¿Sí? O sea, 15 años estuve administrando. Y hoy no puedo, ¿me entendés? Que administro para los otros y no para mí. Esa es la cuestión que por ahí subyace también debajo, ¿no? Que Mm, no tengo que administrar. tal cual. Y Sí, yo que, cuando me lo compartías, digo, bueno, esto está saliendo de mí, ¿de qué parte? Que ya lo venía viendo, claro. ¿no? Y digo, y qué bueno que me lo hayas refrescado, digo. Porque yo muchas veces intenté poner un orden en ese negocio, decir, che, pero sabiendo, ¿no? Que había una Mm, deuda y cosas por pagar y que éramos varios, digo, bueno, empecemos a notar. Y mm, era impresionante cómo evitaban esa situación, porque también tenían que ujú. blanquear sus gastos, estaban Claro, los totalmente, particulares, sí. claro, errados, ¿no? Digo, mismo se dedicaron al juego como solución para cubrir los gastos del negocio, ¿no? Una cosa que, digo, Mm, wow, qué fuerte, ¿no? Y también eso apareció ahora, en este momento en mi ujú, vida, así como, bueno, que ahora lo vamos a ir comentando.
Le Y el pago algo para juicio, el ¿no? juego. Mi hermana se ganó una heladera y una cocina con un sorteo que se hizo, un numerito que compró así en sorteo, 20.000 pesos, se gastó el numerito y se ganó una heladera y una cocina. ¿Cómo haces para decirle a la persona que ganó una sola vez que esos 20.000 pesos que puso en ese número, en el largo plazo, hubiesen sido $20.000? ¿Querés que te cuente? Ujú. Sí, contame. ¿Te ¿Qué le cuento? digo? Sí. ¿Cómo Mi haces? Porque ya abuelo, ganó, ¿sí? Entonces, mi abuelo, un ganó una viaje que vez, por ahí. hizo Ujú. a Santiago del Estero y luego Córdoba, y no sé si otras provincias más. En Santiago del Estero ganó la plata de 2 departamentos o 2 casas en Córdoba. Ujú. No es poca plata. Llegó Jugando a a Córdoba, no sé si a la ruleta, a Puntibanca, algunos de esos, en el el casino. casino, en el casino. Y Ujú. bueno, en Santiago del Estero tenía esa plata, había ganado, para comprar 2 propiedades. Ujú. Llegó a Córdoba, ya le quedó una, porque se la patinó, la jugó. Mi abuelo era un Ujú. estudioso de la ruleta, no sé qué estudiaba porque nunca tuvo la martingala, digo. Eh, Era una persona de suerte, por decirlo de alguna manera, porque era muy metódico. Ujú. Y, y ahí fue cuando mi viejo le dijo, no, no, don Roberto, vuélvase con ese dinero para acá, no juegue más. Bueno, y así le pasó muchas veces. Me acuerdo una vez que teníamos que echar un galpón y el capital para poder techarlo lo habían traído del casino Ujú. también. Yo digo, ¿no? Y es como vos decís, como una persona que ganó un montón de dinero le vas a decir que eso no va. Y la excusa después detrás, ¿no? De mis Que, viejos y demás. claro, Eh, es que vos sacás la cuenta, ¿sí? Tu abuelo seguramente invirtió, o sea, si él hubiese tenido en cuenta la cantidad de veces que puso plata en el casino, por más que haya ganado después, ¿sí? y el Por más tiempo. que haya ganado esta cantidad de plata, que son para dos departamentos, ¿no? Ganó la cantidad de 2 departamentos, pero antes de ganar estos 2 departamentos, ¿cuánto tiempo estuvo jugando y perdiendo puchitos? ¿Sí? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántas veces volviste? Bueno, fui y me vine con lo que me había llevado, o sea, no perdí. Entonces, como no perdí, es que ganar. Y ese es el pensamiento que por ahí pueden llegar a tener, ¿no? Como no perdí, gané. Y en realidad perdiste tiempo, Mm. porque ese tiempo que estuviste ahí, no estuviste disfrutando. No es un tiempo que compartiste en familia, no es un tiempo productivo mentalmente, ¿sí? No es un tiempo destinado al crecimiento. ¿Sí? Y además, la cantidad de veces que perdiste y no lo viste, o sea, porque no querés ver, a uno no le gusta ver cuando pierde. Uno no está diseñado para que cada vez que pierda hacer un análisis pormenorizado de ver por qué perdió, qué decisiones se tomaron, qué bueno, ¿no? Cuando vos perdés, no ves, no lo miro. Y no, me vengo, ¿no? Bueno, no tuve una buena racha. ¿Y cuántas veces sucede eso y no lo ves? Y vos decís, bueno, voy a techar un galpón con esto. Bueno, pero ¿y cuántas veces perdiste más de las ganancias productivas de crecimiento de un lugar en el casino? En el casino, en la lotería, en los juegos, entre comillas, de azar. ¿Sí? Sí, sí, poner en algo que es totalmente aleatorio, que no hay, que no hay una Ay, construcción, no hay una ¿cuán- dirección de ¿no? ¿Cuánto es crecimiento el en eso. número? Claro, vos decís, ¿cuánto es el número que le da por, ¿no? El número, por ejemplo, que se sortea. ¿Cuántos números hay en la ruleta? 70 números, no sé cuántos hay, no conozco el casino. A la Vos ruleta tenés la son chance de sacar 37. 1 en 37, ¿sí? 1 en 37. ¿Qué chances tenés de que la pelotita caiga en el que vos elegís? 1 en 37. ¿Son altas posibilidades? No son altas. No son altas. No son. Si vos pones toda esta plata que estás poniendo a jugar a la ruleta acá, la invertís, tenés el 99,9 de chances. Si la invertís, por ejemplo, en S&P 500, que es algo que está creciendo constantemente, ¿sí? Eh, Tenés el 99,9% de chances que en 10, 20 años eso se haya triplicado, cuadruplicado, ¿entendés? Y que haya trabajado solamente por agarrar y ponerlo ahí. Y ya está, eso está creciendo para mí. No, bueno, pero ya lo necesito. ¿Listo? ¿Perdiste? Si el punto es ese, el ya, Uh -huh. la no planificación. ese, ese es el problema, el corto plazo.
porque eso es la supervivencia. Mm, sí, La supervivencia, los animales, ¿sí? Viven así, viven en el corto plazo. Viven, tengo comida ahora, como. Después me voy a buscar comida y voy a ver si encuentro. Viven el día a día. Y de hecho, ni los animales, digo, porque vos tenés perros que se quedan al lado de alguien que sabe que les va a dar de comer todos los días y no se van de ahí, por más que estén mal, ¿sí? sí, sí. No se van de ese lugar, porque les dan de comer solamente, ¿no? Entonces vos estás, eso es corto plazo. Pero mira el perro cómo será inteligente que cuando se va el dueño no come. Por más que tenga el plato lleno de comida, Ujú. no come hasta que sepa que haya vuelto el dueño, que le garantiza que va a tener una próxima comida. Claro, o empieza o come poquitito, si sé que Sí, come no, menos, no, la pero perra mi en perra casa, come cuando no estamos nosotros. mira, nuestra perra no come. Si no estamos, no está Annie, que es la que le da de comer Ujú. mayormente, no come, espera que llegue para comer. Si es así un largo plazo. Y nos Ah, ha claro. sorprendido Ujú. eso, nos ha sorprendido porque decís, wow, Sí, aparte también puede ser, ¿eh? Mirá que, cómo intuye que va a haber un plazo largo en el que nos vamos a estar. Es mm. impresionante. ¿Y que Como, la dejaron con alguien o le dejaron el no, no, si cuando alimento nosotros nos abierto? vamos, si nos vamos de vacaciones la dejamos con alguien, no la dejamos con alimento porque no, Ujú. no. Ahora bien, por No, ahí no. salimos y nos vamos todo el día Ujú, y la perra sabe que nos vamos porque es o sábado o domingo, es impresionante ujú. cómo ¿Cómo detecta, conoce? ¿no? Sí. Cómo conoce mismo cuando vamos a algún lugar y sabe que va a venir, que nosotros ni siquiera le dijimos, ya está predispuesta a eso. Y sí, no, no Ujú. come, no come. Digo, ¿cómo O sea, piensa en ese largo plazo? No, no es, chao, me como todo ahora. mm. Sí, yo estoy pensando ahora que me decís eso, que es muy probable que una de mis perras haya fallecido por eso. Porque vos sabés que yo, cuando fuimos al encuentro de montaña que se hizo en Bariloche, el último que se hizo en Bariloche, que vivenciamos todo el sentir de esa Sí, temática que se tocó de ahí, la bueno, en ese lugar. encarnación. Exactamente. Y cuando fuimos a ese encuentro de montaña, yo me fui un par de días antes a la casa de mi padrino en Bariloche, ¿sí? Y de ahí me iba al camping musical y de ahí volví a la casa de mi padrino y con mi padrino nos vinimos para acá, para Neuquén. Y, y en casa mis hijos quedaban con sus abuelos, ¿sí? Entonces quedó la chica que trabajaba en casa en ese momento que mandaba a los hijos a que le dieran alimento a la perra y todo eso. La perra, eh, nada, siempre durmió afuera en su cucha, o sea, no es que era una perra que estaba adentro, que estaba reacostumbrada. Cuando yo llegué, ¿sí? A casa y no la veo, y empiezo a llamarla, no aparecía. Bueno, miro el tarro de alimento, estaba lleno, tenía mucho alimento, así que bueno, debe haber estado comiendo o se lo deben haber puesto. Y bueno, me pongo a hacer las cosas. Cuando salgo al patio de nuevo, veo que se para de entre las hojas de la parra de abajo y sale toda flaquita y agonizante. Al día siguiente falleció. Y vos decís, claro, me fui una semana, mis niños se fueron una semana y quedó una semana una persona en casa y no se alimentó. Por lo visto no se alimentó y murió. La Petty, era Petunia, se llamaba mi perra, una de mis perras. Y ahora estoy pensando que puede haber sido por esto, que puede ser, sí, yo calculé esto, yo dije, ok, murió porque los extrañaba, nos Sí, extrañaban. eso me ha sumado el ejercicio Ujú. fuerte que hicieron. Que hicimos allá, sí. Porque, claro, sí, sí, es Esa, encontrarte con tus vidas, con tus reencarnaciones, con esa reencarnación que sucede después de cada encuentro. Porque sí. si yo lo pienso, digo, estos 4 encuentros que llevo adelante, o 5, ya me perdí, no, 4, eh, son reencarnaciones en esta vida, porque Ujú. es un proceso de transformación donde nos encontramos frente a frente a nuestros dolores, a nuestros impedimentos, a lo que queremos ser y porque quizás estamos desconociendo esa partecita nuestra que crea la realidad, Ujú. no sucede, ¿no? Y ahí nos encontramos con todo eso. Y, y es lo que sucede, ¿no? Bueno, a Cuando mí uno es la va, segunda vez que me pasa que estoy en eh, un encuentro que me moviliza mucho, ¿sí? Y cuando estoy en el encuentro, alguno de los
de las mascotas trasciende, porque me sucedió, yo tenía una perra que se llamaba Munay. Munay era la única hija de Luna. Tenía yo mi perra Luna, que era una ovejera hermosa, hermosa, y Luna tuvo una sola camada de cachorros y no tuvo más. No, se escapaba de los animales, o sea, no, jamás la operamos, pero tuvo una sola vez perro y no tuvo más. De esa camada de perros que tuvo, solamente sobrevivió Munay. Sí, bueno. Y Munay tenía, no sé si 1 año, cuando, cuando yo me fui a un encuentro eh, en Perú, ¿sí? Que me fui bueno, un encuentro me recibí de esta Pampa Misayo en ese encuentro, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba en ese encuentro ya finalizando, me mandan un mensaje de que la perra Munay había sido atropellada y la había muerto. Una camioneta de un vecino que vivía por acá el barrio, que se veían las huellas, ¿no? De que había pasado y le había pegado a la perra. Y, y me decís, ¿no? En ese momento, y ya era consultora, porque ese encuentro lo hice posterior a ser consultora en bioasistencia, no en bioasistencia, consultora en decodificación bioemocional en ese momento. Entonces, súper profundos los movimientos que se realizan, que lo que tiene que ver con las lealtades, ¿no? Con las fidelidades, los movimientos que hay con respecto a quién, a los ideales a los que soy leal, ¿no? Y yo, cuando estoy metida en estos lugares, entre comillas, dejo de ser leal al lugar en el que estaba antes, que era muy politizado en aquel tiempo, ¿sí? Dejo de ser una persona muy politizada y paso a ser una persona más espiritual. Entonces, eh, fue como muy mal visto eso en mi núcleo, empezar a ser humano, fue empezar a ser consultora. Entonces yo estaba siendo, ¿no? Infiel con mis acciones, ¿sí? Con mi profesión, ¿sí? Sí, sí, y también sabemos que los animales son el primer punto de quiebre, ¿no? Es como esa realidad extendida que se Eh, manifiesta desde nuestro primero, o nuestro trabajo interior, o desde la manifestación de un síntoma, ¿no? Digo, ujú, si tenés un claro, animalito que está ujú, atravesando un síntoma, ese síntoma mm, es para vos, digo, es no. tuyo, tal cual. Exacto, Entonces, es y así, como de todo, hecho, ¿eh? Como todo. como todo, tal cual así, Sí. de hecho esta semana apenas volvimos, ¿sí? Este domingo Ujú, volvimos nosotros, y el lunes mi hijo y yo, los dos, descompuestos. E inmediatamente dije, bueno, a ver qué no quiero, qué no me quiero comer, ¿no? Digo, ujú. qué alimento emocional Está está ahí, ¿no? Y dije, bueno, a ver, no jun- procesándose. junté la semana previa de cosas y Ujú, dije, bueno, a ver qué cosas no me gustaron, qué cosas me hicieron ruido. Agarré todas esas cositas, ese paquetito, me lo llevé a un espacio ujú, donde estaba solo e hice mis descargas. ujú. A las 2 horas mi hijo no tenía más nada. Claro. Ani me mira y me dice, ¿en serio? ¿Vos es como que digo, nos sorprendemos, ¿no? Porque Ani ha atravesado también miles de cosas como yo, Ujú, pero es eso, ¿no? Cheche, tu hijo está manifestando lo que vos no estás viendo, ¿no? O pasaste por alto, o te molestó y lo dejaste ahí. No, 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 sí, tomalo. Tomalo tal cual. y fue Ujú, impresionante, porque ya fueron 2 horas de estar, pero te puedo asegurar, estaba en la cama, que se sentía mal, que de estómago, a las 2 horas no tenía nada. Nada, nada, nada. Eh, Así arrancó mi vuelta de allá de Brasil, ¿no? Con mucha observación y también expectante, ¿no? De mi consulta que venía, ¿no? Donde previamente, bueno, yo ya sabía internamente, todo señalaba que tenía que ir a visitar a mi bisabuela, ujú, a mi bisabuela de la cual yo soy yacente por fecha de nacimiento, por fecha de defunción y por síntoma. Que ujú, además ella muere por una mala praxis. Imagínate qué combo tan hermoso. ¿Y cuánto tiempo sí. pasó para ir a Ujú, visitarla? Porque, bueno, era como que era un semáforo rojo ahí, intenso, señalándome, no te olvides de mí, no te olvides de mí, no te olvides de mí, ¿no? ujú, sí. Y fue así, fui a trabajarla. Fui a trabajarla y sabemos que cómo se manifiesta la consulta es perfecta para cómo es ese ancestro, ¿no? Y era como que estaba difícil de expresar.
Pero la sensación que me atravesó fue la de no tener libertad, no ser una persona libre de hacer lo que quería, de no poder hacer eso que la pulsaba internamente. Bueno, hice mi trabajo y algunas otras particularidades, ¿no? Con respecto a su relación con su La esposo y responsabilidad. demás. Bueno, me empezó Sí, a sí, no, la doler el telón, pero justo responsabilidad. cuando me sí. Bueno, hice mi trabajo Mm. y luego de eso dije, me tengo que poner en contacto nuevamente con mi tía de Bariloche, que es posiblemente, ella Mi fue la que me padrina está en Bariloche. transmitió, mira, es La la que esposa de mi me, padrina es tu tía, tu prima tía. claro, eh, ella me había compartido esto de que mi bisabuela había muerto por una mala praxis, por una sobredosis de Ujú, insulina. Ahí comprendía un poco de por qué yo tenía un valor elevado de glucemia también, ¿no? Porque digo, son esas piecitas del rompecabezas que empiezan a conformar la totalidad. Y es esto del mensaje que yo ujú, daba al principio, ¿no? De, che, si me detengo y observo, digo, ¿cuánto soy de ella? ujú, Mucho. De hecho, fue de las ancestras, de los ancestros que más me costó, ¿no? Identificar cuál era la sensación. Siempre la sensación de uno es, che, ¿qué estás claro. atravesando? Eso es tu Ujú, ancestro. No es tu ancestro separado de vos. Es, ¿qué te pasa ujú, en la actualidad? Pasar 9 días con una absoluta libertad, volver acá a cumplir las tareas, las responsabilidades, ¿no? No tener la libertad de decidir sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer. Obviamente que en el ujú, trabajo en consulta después uno empieza a encontrarle, ¿no? El hilo conductor y empezás a vivir tus relaciones de responsabilidad además desde otro lugar, ¿no? Honrando, disfrutando, poniendo en orden, ujú. en conciencia, transformando esas cosas también en Dharma. Y bueno, termina la consulta, me pongo al otro día en contacto y le empiezo a preguntar por mi bisabuela, ¿qué más sabía ella? Dice, mira, yo era muy Ujú, chiquita, dice, pero... Y me empezó a contar que era una persona que era una excelente ama de casa, ujú, que, que podías comer en el piso si querías, de lo impecable que tenía toda su casa, de lo responsable que era con sus hijos, ujú, que ella se dedicó a la casa nada más, no a trabajar, que el que trabajaba era mi bisabuelo Edunio. ujú. Sí, sí, digo, también estás ahí, sí. También estoy ahí, ¿y por qué? Y ese es el hilo que quiero llevar, ¿no? Pero primero vamos a hablar de Ujú, ella, donde a su hija, la tercera, la tenía como si fuera una reina, pero no solo ujú, su vida de pequeña, sino que toda su vida. De hecho, su hija no se independizó de su madre, siempre vivió con su madre, ujú, más allá de que se había casado. Y yo digo, wow, eh, evidentemente ella no quería esa vida. Evidentemente tomó ujú, esas decisiones, más allá que uno toma decisiones y no, si yo me quiero casar, yo esto, otro. Pero después te vas encontrando con qué vas apagando de vos. Lo que ujú, aparecía mucho era esto del deber ser, de, de- del- de lo que propone la sociedad como plan para el individuo, para el ser humano, ¿no? Donde tenés que casarte, tener hijos, ujú. y Sí, donde hizo lo que se esperaba de ella, exactamente hizo lo que se esperaba de ella. Y por lo pero que no me lo que ella comentaba, quería. tal cual, y por lo que ella me comentaba, digo, ¿cuánta energía necesitaba, no? Entendiendo que la diabetes, bueno, tiene distintos perfiles, ¿no? Ujú, Para poder cumplir con todas esas tareas. De hecho, me decía que a su hija en invierno, no le- su hija no salía de la cama en invierno para no pasar frío, y además le ponía guantes para que pueda escribir y no tenga frío. Yo, ¿qué ujú. habrá atravesado ella para verse reflejada en esa niña, ¿no? Porque sabemos que Para darse ese cariño, ¿no? tal Que cual, desde el vamos ya es una hija que tuvo que, o sea, una hija que lo tiene todo, le doy todo a mi hija porque yo fui una hija que lo tuve que hacer todo solo, tal que cual tuve que así, ir a ¿no? buscar leña a las 5 de la mañana para poder calentarnos, salir en el invierno, que si es tu abuela, tu bisabuela, ¿en dónde Mi estaba? bisabuela, no, ellos vivieron Ah, en Rosario. En Rosario, Es salir a pero buscar leña para calentar la estufa, claro, eh, para cocinar taparte, ¿no? Para seguramente. cocinar, debe haber cocinado de niña, ¿me entendés? Sí, Debe haber hecho. sí, sí, yo, Y con la energía es- como para levantar un muerto. Fue mm, bisabuela, pero su madre, sí, sí, hasta ahí hay, no hemos hay llegado, un pero olorcito a que hay.
huelo, se huele a madre fallecida joven. Y yo me tengo que hacer cargo de la casa, me tengo que hacer cargo de todo. ¿Sí? Sí, y es Y más, soy una niña que no. es una historia que apareció en una consulta Ujú. que acompañé, Por donde algo esa es energía niña, como para levantar un muerto. La vos diabetes es esa, fíjate, ¿no? claro, vos fíjate que ahora que estoy, digo, cómo te viene el caso y era una Ujú. niña que se tenía que hacer cargo de todo y además que había pasado por abusos. Esa era la consulta, la Claro, consultante, ¿no? Lo que había, claro. lo que había atravesado en su vida. De hecho, haciéndose Ujú. cargo de su madre ya de adulta, ¿no? No era una madre que había fallecido, sino una madre que estaba viva y con cierta enfermedad mental. Ujú. Pero principalmente eso, ¿no? Eso de no tener esa libertad de acción en lo que le gustaba. De hecho, Ujú. escuchabas los mensajes y decías, no, no, era una familia como la familia ejemplar, donde a cada hijo se le dio lo que podía estudiar, se les ordenó lo que podía estudiar. Ujú. Luego decís, wow, cuánto hoy estoy desarmando. Pero ¿Y el por tesoro viene qué? después. No, pero acá viene, para mí es súper perfecta tu bisabuela, ¿entendés? O sea, es a lo que Doriana desearía apuntar y no llega, el orden, ¿sí? ¿No? El tener todo diagramado, cuándo le doy de comer, cuándo cocino, a qué hora empiezo, a qué hora termino, porque para poder llevar y tener una casa impecable, los pisos encerados, ¿sí? ¿En qué momento los encero? Tengo que tener una hora específica para amasar, otra hora específica para limpiar el piso, otra hora específica para lavar la ropa, y yo tengo a mi hija de punta en blanco y a mis hijos todos ordenaditos. ¿Sí? O sea que mi cabeza tiene la capacidad de llevar un orden matemático de las cosas. Esa era tu bisabuela, Mm, ¿entendés? Y si yo la veo a tu bisabuela, es el cenit de lo que quiero lograr conmigo, porque, bueno, pero, ¿no? Es eso, ese orden matemático, de poder decidir, ¿sí? Que en mi cabeza, bueno, esta abuela seguramente ya estuvo en mí, por eso yo no puedo tal acceder, cual, tal cual. porque ahí hay un dolor muy grande, porque fue así y se le murió un hijo, fue así y ¿me entendés? Mm. Entonces acá no, directamente el caos, donde, bueno, ahora de que me empecé a organizar en la computadora, con el orden, con los consultantes, ya tomo las consultas todas online, o sea, las tomo todas, no escribo más en papel, ¿sí? Lo escribo todo en archivos en computadora, entonces tengo la grabación, el archivo, en la misma carpetita, la consulta número 1, 2, 3, bueno, todo eso empecé a hacerlo, eso se movió tanto toda la realidad, porque empecé a ser más como tu bisabuela con Sí, sí, porque respecto a esa cada cosa. realidad, claro, esa realidad ya no es funcional para vos. Ujú. Tiene que cambiar. Por eso, por Claro, eso, por eso a veces se mueve tanto, ¿no? Digo, claro, llevemos calma a los es consultantes, eso. que se mueve porque se está reconfigurando para una nueva versión, mucho Claro, más plena, así. bueno, es poner primera, Mm, es poner tal primera. cual. El auto no va a ir a 200 por hora cuando vos pones primera. Depende del vehículo que tengas, del entrenamiento que tengas, vas a poder acelerar más rápido, de 0 a 100 en tantos segundos, ¿sí? Pero si vos no tenés un entrenamiento ¿no? Es empezar a trabajar en vos y cada vez que vayas trabajando en vos, va a ser de 0 a 100 va a ser más rápido, ¿sí? Pero tenés que trabajar en vos, va a costar, y porque es para valientes, este es un camino para valientes, no va a costar, no es que va a costar "Oh, es re difícil", ¿no? No, sino que las cosas con las que te encontrás son cuestiones dolorosas de tu pasado y del pasado de todos los que te antecedieron. Entonces, es aquellos lugares donde nadie quiere mirar. Bueno, lo difícil es mirar a esos lugares donde nadie quiere mirar y no correr la mirada de ese lugar y no salirte de que vos sos el creador de la realidad. ¿Sí? Por eso es un camino para valientes. Pero es un camino para valientes que tiene los resultados asegurados. Exactamente. Porque no hay manera de que si vos aplicás lo que tenés que aplicar y hacer los movimientos que tenés que hacer, que tu vida no cambie. Y que sin duda alguna te va a ir mejor, sin duda Sí. alguna. Bueno, y luego de eso viene lo más, digo, bueno, siempre todo es tan lindo y tan jugoso, ¿no? La información que va apareciendo. Que empieza a contar de su esposo, de mi bisabuelo. Me cuenta que él trabaja, Eduño, que Edunio, Edunio, Eduño, qué nombre, Eduño. sí, Edunio, es más, hay dos Edunios en el árbol, de la misma rama, dos Edunio José, ¿no? Ese es algo, un duplicado ahí.
Bueno, él trabajaba en una fábrica, creo. Me dice que se estaba metiendo en el sindicato, que dado a eso pierde su trabajo. Pensá que él muere de un cáncer de hígado, digo, ¿no? Qué Ujú. fuerte, digo, tan, Sí, tan perfecto, pasó ¿no? hambre. Ujú, Claro, exactamente. ujú, Y, y en un momento me dice, dice, ¿no? Y dice, cuando eran jovencitos, que por ellos dice, se casaron jóvenes, tenían, no sé, suponer 18, 19 años, no tengo exactamente el momento que se casan, ambos tenían la misma edad, y el servicio militar se hacía en esa época a los 21 años. Estamos hablando del año 1915. Dice, pero como ya se había casado y no quería dejar a su esposa sola, porque le tocaba, digamos, le había tocado el servicio militar, y como mínimo era un año, lo que hizo antes de tener que ir a hacerse el examen y demás, empezó a dejar de comer para bajar de peso ujú. y para ponerse anémico. Buah, Es muy fuerte. para no ir al servicio militar, para Para no no ir a ir morir. ¿Por qué? Porque no, ¿qué es lo que se decía exactamente. no, qué es lo que sucedía en el servicio militar en aquella época, más que nada, ¿no? La rigurosidad con la que se trataba a los soldados, que no podía haber débiles, que eran maltratados, que eran, ¿sí? Eh, y además, que si existe la posibilidad, te mandan a la guerra. Entonces, y más en esa época que había guerras tan seguidas. En el ¿Sí? 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, Ujú. porque Y cuando le llegan, hace el y antes, vos comentario, decís, en 1914 la Primera Guerra Mundial, claro, pero pero antes ya antes, había exacto, noticias de peleas de uno, lo que se estima para el futuro, qué es lo que... Entonces eso, che, va a haber una guerra, dejo de comer. ¿Por qué? Porque si no me toca ir a mí a la guerra. Y empiezo a dejar de comer, empiezo a dejar de... He sabido de historias donde las personas se cortan, se amputan algún miembro para no ir a la guerra. ¿Sí? Historias donde hay personas que se cortan un dedo, donde hay personas que se amputan algún miembro se incapacitan para no ir a la guerra. Eh, Me han contado historias de ancestros que han hecho eso para no ir a la bien, guerra. Así que imagínate cuán fuerte es el pulso de ir a morir. Entonces, no, no, cuántos ancestros hemos enterrado en las guerras. Hoy pensaba por un episodio en particular de ansiedad que tuve que pasó un 24 de abril y no a nivel inconsciente colectivo, porque eso también nos influye, y un 24 de abril se instaura como fecha, ¿sí?, de comienzo del genocidio armenio, que fue el genocidio que se dio en la actualidad, porque fue en 19 y pico, ¿sí? 1917 o 18 creo que fue, el 17, 1917, el Imperio Otomano toma y empieza a matar intelectuales armenios. Entonces, vos decís, bueno, eso, ¿no? Que para qué se prepara mi cuerpo, ¿no? En este momento hay una gotita de eso. Y eso no está lejos. Mi bisabuela nació en 1900. Tenía 17 años cuando eso pasó. ¿Entendés? Entonces, esas memorias están muy cerca, muy cerca. Por lo tanto, ¿sí? Acá hay alguito de eso, con las guerras. Vos, tu cuerpo, va a cumplir la edad de ir al servicio militar y, ¿qué te va a decir? No, mejor estar enfermo. mejor, mejor estar ¿Entendés lo que te enfermo. decía? Esa sensación a mis 18 años donde estar enfermo era un beneficio y Ujú. que lo sentía y lo pensaba. Ah, ¿A qué distancia estaba? A ah. 100 años. No, y vos decís, Es ¿cuántos? nada. ¿Cuántos no soy yo? No soy yo, ¿entendés? No estoy tomando ninguna decisión, ni siquiera tu decisión de decir, me gusta el blanco, me gusta el negro, ni siquiera esa es tuya. Si vos no sos consciente de dónde venís, nunca vas a estar tomando una decisión. Nunca vas a ser libre de tomar una decisión. Por eso, cuando hablamos de la vida de existencia consciente, decimos, no existe el libre albedrío. No existe. Porque si vos decís, bueno, esto lo elijo porque sí, ni siquiera sabés de dónde viene el gusto por eso. Eso viene de una historia. Si vos decís, bueno, pero al fin y al cabo, estar enfermo obtiene beneficio, en tu universo debes haber visto un montón de personas que por enfermarse obtenían beneficios.
Entonces vos pensaste y decidiste y creíste que decidiste una opinión que decía, che, estar enfermo al final, al fin y al cabo trae un beneficio a tus 18 años, cuando en realidad, ¿sí? Lo que había era detrás un bisabuelo que decía, che, no me quiero morir. Si yo Tal me voy cual. al servicio militar, voy a dejar a mi esposa sola, a mi hijo solo, y voy a ir a morir. No, mejor no como más, me enfermo. Tengo que tener anemia, porque si yo tengo anemia, no me van a, no me van a pedir que vaya a morir. Exacto. ¿Sí? Y Entonces, vos sabés, estar enfermo es sobrevivir. Tener diabetes es una enfermedad que viene perfecta como anillo al dedo para vos, para tu eduiges, ¿no? ¿Cómo que se Edunio, llama tu Edunio, eduño? Para el eduño en vos, ¿sí? Para el eduño en vos viene perfecto una diabetes. exactamente. Entonces acá vas a tener que conversar con él un ratito largo también. Sí, sí, sí. Y mirá cómo será que, digo, y cómo creamos la realidad y cómo aquello que, porque en realidad lo que tomó fue un atajo para no cumplir con un mandato social, con un contrato social, que en ese lapso queda embarazada mi bisabuela, de su primer hijo, que ya eso Ujú. le garantizaba no ir a la colimba, porque si vos tenías un hijo, vos estabas esperando Y, familia, y no ibas a cumplir el servicio y militar. ahí yo hago un parate, y ahí yo hago un parate, ¿no? En las enfermedades de infertilidad. Cuando te dicen, no, son las vitaminas que te tomas, no estás bien alimentado, entonces tu esperma no produce. Tu abuelo estaba anémico y fue Anémico, papá igual, tal embarazó cual. igual a una mujer, o sea que no entienden que no tiene que ver, ¿sí? Con si te alimentas bien o no. Está bien alimentarse bien, está bien cuidarse, pero lo que hay debajo son historias dolorosas. Son historias dolorosas. Si yo no abordo las historias dolorosas, por más que me alimente bien, los hijos no van a nacer. Por más que me alimente bien, la anemia no va a desaparecer. ¿Sí? Acá, ¿no? Y encima del hígado. O sea, la primera opción fue, dejo de alimentarme. Mm, ¿Entendés de dónde viene este cáncer de hígado tal cual, del que hablabas? tal cual. La primera Y opción fue no alimentarse. Y el cáncer de hígado es, me voy a morir de hambre. exactamente, exactamente. Ujú, Por un lado como solución, bueno, las dos veces como solución, ¿no? Pero ujú, una te termina sí, llevando a trascender esta vida, porque ujú, desconoces cómo se crea la realidad, desconoces quién claro. sos, Ujú, quién está tomando el mando de tu vida, ¿no? ¿Quién fue a la guerra y se murió? ¿O quién fue a la guerra y ujú, vio atrocidades? Que hoy decidís eso. Y, y como no puede ser de otra manera, tus dos hijos, ujú, el primero con una salud inestable, que fíjate claro. cómo, digo, qué perfecto, ¿no? Sabiendo cuál es la reparación de la anemia, más allá del Ujú, conflicto que atravesaría, él termina falleciendo por una leucemia. claro, Digo, qué sí, perfecta y maravillosa que es la biología, que nos ujú, da todos los sentidos para que podamos incorporar esa sabiduría, poder saber quién somos. Y su segundo hijo, como ya no ujú, nace dentro de ese paquete, pero sí con la memoria de lo mejor es estar enfermo, ujú. cuando era pequeño atravesó una poliomielitis que le termina dejando una pierna Una inválida. pierna más corta. Ujú, Entonces, sí. evidentemente de esa Y manera, que a eso lo ambos, iba a hacer no ir a la guerra. tal cual, ni a la ¿Entendés? O colimba sea, ni a no la ir al guerra. servicio militar. Claro. Exacto, Sí, o sea, exacto, alguien que tiene la pierna más corta. O sea, acá la solución es no ir a la guerra. exacto. Desde el abuelo hasta los hijos están reparando eso. Vos también, ¿no? Pero Yo lo digo, reparé completamente. pero además esto se muere. Acá vos fíjate, te tenés que cuidar con la alimentación. Mm. No podés comer cosas que te hacen engordar. No puedes comer de Nuevamente, más. no podés comer de más, no podés comer, tenés que estar regulando lo que comes. ¿Sí? Allá, ¿no? Acá tiene la parte biológica y física del impedimento para el que tiene poliomielitis, no va a la guerra porque tiene una pata más corta, ¿no? Una pierna más corta. Después tiene una discapacidad, ¿sí? Después el otro que tenía sus cuestiones de enfermedad y que después, tarde o temprano, termina muriendo de leucemia, pero que sí vivía con anemia, no va a la guerra. ¿Entendés? No, y tu abuelo, que la primera opción, tu bisabuelo, que la primera opción fue, che, dejo de comer para enfermarme, para no ir a la guerra. Mm. O sea que él viene de alguien que se fue a la guerra,
que se murió de hambre, ¿sí? O que al irse a la guerra y morir en la guerra, la familia que quedó murió de hambre. mm, Tiene que estar el combo completo que acá tantas generaciones están reparando. exactamente. Ujú, Y mira cómo será y cómo se repite la historia que mi papá, el hijo de mi abuelo, el que tenía la pierna inválida, tenía esta atrofia, él va a la colimba. ujú. ¿Sabes cuántos días duró ahí? Una semana. ¿Y cómo hizo para salir? Bueno, ante una injusticia, se trompió con alguien de mayor cargo y le Ujú. terminan dando la baja por loco. ¿Entendés? O sea, Yo encima digo, corajudo, ¿sí? Porque hay alguien claro, de mayor rango. y era acumulación de situaciones de injusticia que se venían acumulando, y en la primera Ujú, que apareció es esa bola emocional guardada, que es la que ujú. nos hace, nos impulsa a veces a tomar decisiones totalmente equivocadas, Sí, equivocadas porque no entre estamos en comillas, ¿eh? conciencia, no, Sí, es obvio, claro. equivocadas porque salen después de una, están atravesadas por una emoción, Ujú, esa emoción violenta, ¿no? ujú. La ¿No? Porque uno salvaje puede, kinestésica, es la salvaje que la kinestésica, puso, ¿entendés que tu papá te salvó a vos de tal tener que cual, trabajar esa escena? sí, ¿Entendés? Porque lo exactamente, reventó ahí, ¿no? Hizo su descarga en el momento. sí, 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 y mira cómo será que habrá hecho esa descarga que, bueno, después lo tuvieron ahí como medio, viste, que te van tanteando en el edificio Ujú, de que está ahí frente a Puerto Madero, ujú. de militares, Sí. y había uno que medio que lo forreaba, y otro que dijo, bueno, nada, los pudo hacer una tarea, como escribía a máquina y todo, y dice, bueno, si no le dan la baja, yo voy a pedir el pase para que lo traigan acá, porque, claro, los otros que estaban ahí escribían con un dedo, mi viejo usaba toda la mano, porque Claro. en Ujú. el colegio habían aprendido. Eh, que es más, él se quería ir de paracaidista a Córdoba, y termina acá en el 601 de comunicaciones, porque supuestamente lo iban a acomodar para que esté en cocina y esté cerca y todo. Bueno, nada. Por problemático. O sea, porque tu viejo era problemático, No, por eso. en realidad mi papá quería ir de paracaidista a Córdoba. A No, no, Córdoba. hasta ahí no tenía ningún, que yo sepa, Ah, ningún problema, él quería ir, pero de hecho creo que los paracaidistas iban, él iba de voluntario, ujú, claro. y dice, no, dice, mirá, yo te consigo que te quedes acá cerca, dice, para que te Ujú, acomodes, pero fue perfecto, digo, ¿no? Porque pudo sacar, digamos, toda su creación lo llevó a sacar esa injusticia que tenía dentro, ¿no? La acumulación de mi bisabuelo, de que el de poder todo esto. lo habían echado de su trabajo, mismo en la época de Perón. Ujú, Su padre le había pasado mal, su tío le había pasado ujú, mal, donde habían vivido injusticias. A este tío que tenía esta salud frágil, bueno, dice que subió un día al subte y pasaban y les hacían gritar por Perón. Y en una de esas estaba ujú. cansado, él no participaba de esa idea política. Y dice que le pegaron, le rompieron los dientes, todo. Dice, bueno, eh, para, para, Mm, para la historia, ¿no? Esas injusticias del poder, ¿no? Ahí puestas en el cuerpo de mi papá y doblegándolas, ¿no? Manifestándolas. Y vos fíjate que cuando, bueno, a mí no me toca el servicio militar todo, todo. ese año a mí, yo Sí. salgo con un número que no tenía, no ingresaba. Pero así Ujú, todo, es el año ujú. que sacan que el servicio militar sea obligatorio. Que sea voluntario. Que pasa a ser voluntario, sí, deja de ser Claro, pasa a ser obligatorio. voluntario, deja de ser obligatorio. Digo, porque mi hermano Martín, que digo, señalo porque está ahí en Instagram, eh, Martín también, él se salvaba por número bajo, igual se iba a ir de voluntario. Sí, Mira, porque Martín desde los 11 años que quiere ir al liceo militar y mi mamá no lo dejó porque, bueno, eran cuestiones familiares y estaba, que se vaya solo, ¿me entendés? A mi mamá no quiso, entonces por lo tanto no fue Martín al liceo militar, pero él quería. Entonces ni estaba esperando ansioso el tiempo en el que iba a ser soldado, él quería ser soldado. Y, y me acuerdo que él tenía todas sus revistas, me compraba revistas de la guerra de Vietnam, ¿sí? Tenía una colección de esas revistas que detallaban las armas y todo eso. Y él, cuando le toca el servicio militar, se salva por número bajo y dice, no, yo voy igual. En el mismo año, mi hermano Facundo también
le tocaba el servicio militar porque se había salvado, se había prorrogado un año porque estaba estudiando en el secundario. Entonces ese año le tocaba, y Facundo sí entraba por número, porque le tocaba por el sorteo, entraba Facundo, pero ese año dictaminaron que el servicio militar sea voluntario, entonces Facundo respiró según él porque no quería ir, pero Martín estaba feliz de que iba a ir, siempre quiso. Entonces vos decís, ¿de dónde sale ese deseo, ese pulso? Y estuvo hasta el año pasado ejerciendo su trabajo como militar. Es decir, ¿de dónde sale el pulso para poder? En mi familia no hay soldados, eso es lo que yo creo, pero sí los tiene que haber porque las, las hermanas de mi abuela, ¿sí? De mi abuela paterna, están casadas con altos rangos del ejército argentino, ¿sí? Y de hecho, de la aeronáutica argentina también, ¿sí? O sea, hay personas que son, te estoy hablando de coroneles, o sea, de personas de alto rango dentro del ejército. Y vos decís, ¿cómo? ¿Sí? Apellido Ordaz, ¿no? Esos son parientes nuestros, o sea, son esposos familiares de mis tías abuelas. Y vos decís, ¿de dónde sale? Y acá tenemos uno que también pulsaba por esos lugares, para ir por esos lugares. Y vos decís, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde necesito yo el soldado? ¿Dónde necesito ese que esté apto para ir a la guerra y encima sea bueno haciéndolo? ¿Por qué? ¿No? Y aquel que está totalmente opuesto también. Porque tenemos dentro de la familia personas que se oponen totalmente a lo que es milicia. ¿Sí? Estamos llenos de policías del lado materno, policías y maestros, ¿no? Esas son la gran cantidad. Y en el pensamiento, ¿sí? Ideológico se oponen unos a los otros. Ambos están en polaridades diferentes del mismo dolor. Del mismo dolor. Exactamente. Entonces, ¿de dónde sale tu elección? ¿No? ¿De dónde sale tu elección? ¿De dónde sale tu elección? Esto, ay, qué bueno es estar enfermo, ¿no? A los 18 años. O sea, ¿por qué no a los 17? ¿Por qué no a los 13? ¿Por qué no a los 24? ¿Por qué a los 18? Y Punto no salió previo conmigo. a la colimba. Y es cuando Sí. decís... Y todo tiene que ver con el hambre, ¿no? Con el hambre, con lo que me tuve que Sí, comer, sí, ¿no? eso En la guerra, ¿qué es lo que tuve que comer? ¿No? El asco, ¿no? también. Anclado a, che, me tuve que alimentar de cadáveres quizás Mm, para poder sobrevivir, sí, ¿no? sí, Y yo muy, estoy acá muy. sin poder alimentarme. Bueno, pero mira cómo serán esas cosas que uno sana. Y ayer me fui Y con como mi hija y cadáveres con mi de esposa. Sí, animales, de sí. animales, de fin No, de no. asado. Y me fui, me comí una torta, bueno, media torta con mi esposa. Y dije, bueno, me voy a tomar los valores hoy a la mañana. Y con muy buenos valores. Y vos decís, wow, cuánto estoy sanando. Y ¿Cuánto cuánto es estás? posible. Cuánto es posible, ¿no? No dudar de eso. Amiga, son 4:30. Sí, Sé que justo, hoy, sí. Hoy los dejo antes yo, porque vamos a cerrar antes, porque bueno, tengo un evento con mi hijo Luca, acá en Neuquén Capital, una Game Jam, lo acompaño, el programa de videojuegos, y yo también me estoy metiendo en su mundito, así que para empezar a crear cosas nuevas en ese ámbito, y tenemos una competencia acá en la ciudad de Neuquén, se va a hacer una competencia de programación de videojuegos en 48 horas, así que vamos a ir a la última capacitación que van a dar hasta las 11 de la noche, y a partir de las 11 de la noche empieza la maratón. Así que veré qué es lo que vamos a crear, pero algo vamos a hacer con Luca, mi hijo, y bueno, tengo la posibilidad de compartir este espacio con mi hijito de 11 años, así que estoy feliz, y bueno, vamos hacia ese lugar ahora. Así que bueno, los dejo antes, un ratito qué lindo, antes. amiga, qué lindo, amiga. Gracias, amigo. Bueno, muy buen fin de semana para todos, que su existencia y que quizás esto que escribí les haga ruido para que llegue, para que escuche, ¿no? Y que se detengan ahí. Y que, bueno, agradecerte, amiga, por estos vivos hermosos que venimos haciendo, por toda esta conciencia que vamos desplegando. Y lo mejor para hoy, sabiendo que vas a hacer una hermosa Gracias. creación junto a tu hijo y poder disfrutar de eso, ¿no? De Sí, estar poder en... acompañarnos. Ujú. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias a todos los que nos vieron en vivo, a los que nos van a ver en diferido, gracias por estar. Aceptamos todo tipo de sugerencias con respecto a la temática a abordar en los próximos vivos, así que espero que me manden su mensajito o se lo manden a Edgar, y nos vemos el próximo viernes con más Humanos en Bioexistencia. Gracias, amigo, gracias a todos los que Gracias. estuvieron presentes y a los que van a estar. Gracias, Nos gracias, estamos gracias. viendo. Un abrazo Chao. grande. Chao.